Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros. Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poder compartir no solo nuestra señal, sino que también todos los ángulos de la noticia y por supuesto de los análisis pertinentes que requieren aquellos temas que están gobernando y gravitando en el quehacer de los titulares de nuestro país. Hoy en nuestros estudios me acompaña en esta primera parte el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. Ernesto, gracias por estar aquí contigo, gracias a todas las personas que nos acompañan, a sus órdenes. Vamos a tener la oportunidad de ver el estatus en el cual ya nuevamente acoge la discusión en la Asamblea Legislativa. Ministro, voy a comenzar quizás por este informe que plantea FUSADES, en la que, de acuerdo al estudio planteado, el clima de inversión en El Salvador está en su punto más alto en los últimos 10 años. Sin embargo, estos acontecimientos ocurridos el 9 de febrero han puesto en riesgo toda esa proyección que de país tenía, según, entre otras cosas, que versa este informe que dio a conocer FUSADES. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, yo creo que lo he dicho varias veces, Neto, es importante la necesidad y la capacidad para alcanzar acuerdos políticos, ¿no? De alcanzar acuerdos políticos. Yo creo que efectivamente se ha logrado mucho en los últimos meses. Yo siempre trato de hablar de varios indicadores, el tema del crecimiento, el tema del clima de inversión, la robustez en el sistema financiero, el tema de la mejora en seguridad, unas finanzas públicas estables, el financiamiento de la brecha de 2020, y nos queda esa variable siempre, Neto. ¿Cuáles son o en qué situación se encuentran las condiciones políticas del país? Y siempre, digamos, las condiciones políticas afectan, digamos, el desarrollo de nuestra economía. Entonces, ¿qué falta para alcanzar esos acuerdos? ¿Qué falta para lograr que las distintas fuerzas políticas alcancen a tener la claridad de aquellos proyectos que son importantes para la nación? Y yo creo que es esencial que alcancemos estos acuerdos políticos de tal manera que no perjudiquemos más la economía, ¿no? Ciertamente estamos en un momento en el que el clima de inversión es muy bueno, pero no hay que atenerse, ¿no? Creo que es importante que vayamos generando cada vez mejores acuerdos en materia económica, política, social, que nos lleven a que esta economía, a que esta sociedad mejore, ¿no? No cabe duda que la expectativa por la cual venía corriendo el país, y según se recogía de los diferentes ángulos, digamos, o el termómetro mismo que iba dando el país, demuestra de que vamos por un camino correcto. De hecho, el mismo informe destaca que ese clima de negocios venía bajando. Un poco en reacción, tomo como referencia a esto, porque también hay otro componente importante, que no solo la política en algún momento distorsiona cuando no hay acuerdos y hay inestabilidad o una economía de país, sino que aquellos problemas sociales que en su momento están en juego. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. Hemos visto que a pesar de todos los inconvenientes, han habido mejora precisamente en el tema de seguridad, ¿no? Por eso te decía, Neto, que hay varios parámetros y por ahora, digamos, hay uno que está generando, digamos, esa distorsión, pero claramente el tema de la seguridad es un tema que ha sido, digamos, el impulsor, digamos, aquella fortaleza que ha generado que efectivamente se dé ese clima de inversión positivo. Sí, es como la inyección que ha generado un aliento a muchos en querer ver a un país ya diferente para poder hacer inversiones. Y yo creo que es sumamente sano y sumamente positivo. Es decir, creo que
las personas que consideren que los esfuerzos, sean cuales sean, en el tema de seguridad, pues no hay que darles mucha importancia, creo que se equivocan, ¿verdad? Y este gobierno trabaja en base a resultados. Es decir, si nosotros vamos a pedir un recurso financiero, es porque hay resultados tangibles que podemos ver, digamos, a simple vista, y es el hecho de que las estrategias de seguridad que se han llevado a cabo, las líneas de acción en materia de seguridad que se han llevado a cabo, nos han hecho reducir el índice de homicidios. Y creo que pues ahora la gente se siente mucho más segura. ¿Cómo está la imagen del país y qué, digamos, retroalimentación tiene usted con relación a estos acontecimientos y sobre todo cuando se trata de conversar, de negociar con organismos internacionales? Bueno, ciertamente hubo mucha preocupación, todavía la hay, digámoslo así, pero las cosas han ido tomando su calma, ¿no? Y yo creo que es importante dar mensajes de tranquilidad y mensajes que nos lleven a avanzar, digamos, en el diálogo. Los organismos internacionales ciertamente consultaron, digamos, qué es lo que estaba pasando en El Salvador. Se les aclaró, digamos, que en ningún momento se estaba considerando un tema como lo han tratado los medios y algunos miembros de la Asamblea Legislativa, que es el tema del golpe de Estado, ¿verdad? Creemos que esos son mensajes mediáticos muy negativos. Creo yo que el objetivo era totalmente diferente, ¿no? Era mostrar la necesidad de contar con más recursos en materia de seguridad, en materia de inversión para la seguridad. ¿Por qué? Porque hay que seguirle apostando a este tema, ¿no? Como he dicho siempre. Las calificadoras de riesgos, pues ciertamente hicieron las consultas necesarias sobre este tema, pero están acostumbrados a ver noticias en El Salvador que cada 3 días son distintas, ¿no? Hace 2 semanas se dio este tema, ¿no?, político. Una semana antes se dio la emergencia del agua. Una semana antes se habrá dado otro tema, digamos, pensiones, por ejemplo. Entonces, ya estamos acostumbrados y de alguna forma a nivel internacional están acostumbrados a que El Salvador de repente ven una pantalla de sus teléfonos o en sus computadoras mensajes de los periódicos o de las noticias como muy fuertes, ¿no? Me gustaría que habláramos acerca de esta reunión de la 34ª de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo para este día, ministro. Sí, Neto. El día de ayer iniciamos, bueno, hoy es la asamblea ya formal de la Asamblea de Gobernadores del BID a nivel del Istmo Centroamericano y República Dominicana. Están presentes en el país pues el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, está presente el presidente Luis Alberto Moreno, está en el país para reunirse y platicar con los ministros de finanzas de la región y los presidentes de los bancos centrales. ¿Cuál es el objetivo de esta Asamblea de Gobernadores? Bueno, hay 3-4 temas que se van a manejar en esta asamblea. El primero es cuáles son las oportunidades que tiene la región, digamos, para crecer en la próxima década y cuáles son esos puntos ciegos que existen que todavía es necesario generar más prosperidad, ¿no? Ahí vamos a tener la ponencia del director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, don Alejandro Werner, que es, digamos, el jefe que revisa pues prácticamente todos los países de la región en el lado de América Latina. También vamos a hablar de vulnerabilidad social y cómo la política fiscal puede coadyuvar a disminuir las vulnerabilidades sociales, ¿no? Ahí y lo que se busca es entender cuáles son las fragilidades en materia social que existen y cómo los espacios fiscales pueden ir
mejorando, digamos, y ayudando a que esas vulnerabilidades sociales disminuyan, en cómo, digamos, las sociedades en la región pueden ir fortaleciendo, digamos, de tal manera que haya mayores esfuerzos por disminuir la pobreza en la región. Y el tercer tema es cuáles son las opciones que existen para generar más y mejores empleos. Y ahí tiene que ver mucho el tema de la inversión pública, el tema de la inversión privada, cómo darle sostenibilidad, cómo tener mayores fuentes de ingresos, mayores fuentes de seguridad social, cómo generar, digamos, esas fuentes de empleo y dar mayores tasas de crecimiento, de formalización del trabajo, de tal manera que podamos, la región en conjunto, buscar los planteamientos que nos dicten la estrategia de los próximos años. Va a iniciar, digamos, a razón de las 11 de la mañana la Asamblea de Gobernadores. Toda la mañana vamos a estar en reuniones bilaterales con el directorio del BID, haciendo, digamos, algunos temas propios de cada país con el presidente Moreno. Nosotros estamos muy contentos de que tengamos esta reunión en El Salvador. Creo que demuestra, digamos, la apuesta que han hecho los organismos por estar aquí. A este año le tocaba a El Salvador. Va a ser una buena discusión, muy rica para todos los que estaremos presentes. Hay más o menos 50 personas por parte del Banco Interamericano de Desarrollo que están, digamos, presentes en el país. Queremos que se vayan conociendo a El Salvador, felices de que hemos hecho un buen trabajo y que sobre todas las cosas se sientan, pues, bendecidos en este país. Ok, hablando precisamente con esa calificación positiva que debe tener el país para obtener mayores préstamos. Recientemente escuchaba decir al presidente de Avanza que un aspecto medular en todo esto es que la calificación como país va a mejorar cuando se cumpla, decía así tácitamente, la ley de responsabilidad fiscal, que es otro componente que deambula, está ahí, y la gran pregunta es, bueno, si queremos mejorar nuestras proyecciones de inversión social, tenemos que ser también precavidos en cuanto al manejo. Totalmente de acuerdo, Neto. Los parámetros de la ley de responsabilidad fiscal se deben cumplir a partir de enero de 2022. ¿Y cuáles son? Hay que hacer por todos los medios una tendencia a disminuir la deuda pública. Hay que mantener balances primarios positivos. Hay que disminuir el déficit fiscal. Se necesita, digamos, que en la Asamblea se dejen de aprobar leyes que no tienen su fuente de ingresos. Hay una cantidad de parámetros que hay que cubrir, digamos, en la ley de responsabilidad fiscal, en el tema de las LETES, por ejemplo. En el momento en que la Asamblea autorice la reconversión de deuda de corto plazo a deuda de largo plazo, en ese momento debe bajar el porcentaje de emisión de LETES autorizado en el presupuesto general del Estado de cada año. Entonces, hay muchas cosas que cumplir. Y este esfuerzo no solo depende del gobierno central, depende de la Asamblea Legislativa y del gobierno central, del órgano ejecutivo. Entonces, totalmente de acuerdo con el presidente de Avanza. Creo que es un momento en el cual debemos de dar muestras que efectivamente queremos cumplir la ley, ¿no? Y nosotros en la reunión que vamos a tener a mediados de marzo con el Fondo Monetario Internacional, vamos a mostrar, digamos, cuáles son los pasos que queremos llevar a cabo para darle cumplimiento a la ley. Ahora, ministro, hablemos de este presupuesto del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está esta situación? Y más aún cuando hay parámetros de cumplimiento de ciertas reformas y leyes que debe de tener claridad el tribunal para poder proyectarse como tal. Bueno, entiendo que también hoy tiene una reunión con ellos, ¿no? ¿O ayer? No, ya tuvimos las reuniones en materia hacendaria. Ahora el presupuesto lo hemos presentado el día de ayer por la mañana. Se mandó a Casa Presidencial. El lunes por la mañana se mandó a Casa Presidencial.
creemos que hemos llegado a un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y ahora está en manos, digamos, de la revisión del equipo técnico del presidente en Casa Presidencial, de tal manera que podamos ir a la Asamblea en conjunto con los magistrados del tribunal a dejar el presupuesto. ¿Y de cuánto estamos hablando, ministro? Yo creo que hay que esperar, digamos, a que el presidente y su equipo pues le den el aval al presupuesto. Ajá. Y sobre esa base pues ya podremos informar. ¿Hay una necesidad mayor de la que se tenía con relación al presupuesto último de las elecciones? No hay una necesidad mayor, Neto. Lo que hay es que tendremos que regresar, digamos, a la mesa técnica en el momento en que se resuelve el tema del voto en el exterior. Uh-huh. ¿No está en peligro bueno, de hecho, ahora hay que esperar si el tiempo, y que deberá ser así, para poder tener a más tardar el 27, 28, si no recuerdo, de febrero, lo que sería la claridad de cómo poder votar los salvadoreños en el exterior, ¿no? Bueno, ese tema tiene que verlo la Asamblea, no está uh-huh. en manos del Ejecutivo. El presidente mostró, digamos, presentó su veto, digamos, con la coherencia técnica que lo merece, ¿no? Y creo que ahora está en manos de la Asamblea ver cuál va a ser la posición sobre este tema, ¿no? Hay 25 millones de dólares más, entiendo, de lo que pidió el Tribunal Supremo Electoral con relación a las elecciones del 2018, ¿cierto? En las elecciones del 2018 rondaron, si no mal recuerdo, más o menos 28 millones. Uh-huh. Ya ahora se pidieron 55. Es decir, ¿por qué? Porque ellos hablaban de que la dinámica de las elecciones era distinta. Al final creo que hemos llegado a un acuerdo importante con los magistrados y seguramente vamos a entrar juntos a la Asamblea. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Rubén Zamora, esta mañana acá con nosotros. Bienvenido, doctor. Don Ernesto, muy buenos días y qué gusto estar con Jorge Villacorta y un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando esta mañana. También Jorge Villacorta, gracias por acompañarnos. A servirle, buenos días, don Rubén. Mire, yo creo que lo que ha sucedido en estas semanas pasadas es algo inaudito en la historia política salvadoreña. Uh-huh. Por lo general estuvimos durante 60 años acostumbrados a los golpes de Estado de tipo militar, ¿verdad? Y esta es la primera vez que yo recuerde, y de mis lecturas de la historia del país, en que se da otro tipo de golpe de Estado o de intento de golpe de Estado, porque este fracasó, ¿verdad? Que es lo que se llama el golpe de Estado a base de masas y que suele ser el golpe de Estado del Ejecutivo contra el Legislativo. Siempre que se trata de destruir o subordinar a uno de los tres órganos fundamentales del Estado que establece nuestra Constitución, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, siempre que se da esa situación, eso se llama golpe de Estado porque está fuera de las normas constitucionales. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, esto es una cosa muy grave lo que ha sucedido en el país. Felizmente, no progresó. Uh-huh. A última hora, pues, del presidente, después de echar un discurso sumamente incendiario, pidiéndole a la masa, pequeña masa, por cierto, ¿verdad? Y quizás por eso es que una de las razones de su fracaso, que estaba ahí frente a la Asamblea, pidiéndoles que entraran a la Asamblea, ¿verdad? O sea, que se tomaran la Asamblea. Eso no funcionó, ¿verdad? Y eso yo creo que es una lección, en primer lugar, para el presidente, pero también para toda la población y para todos nosotros, que si no se está alerta y se le permite a un gobernante márgenes más allá de la Constitución, como se le ha permitido al actual gobierno de nuestro país, eso lleva necesariamente a este tipo de ya violaciones gravísimas a la Constitución del país. Ok, Jorge, vamos a... Yo creo, Neto, y los televidentes, que en la medida que ha ido pasando el tiempo, como en muchas cosas, se comienza cada vez más a poder entender, valorar las consecuencias, obviamente las razones, pero también las consecuencias de un acto como este. Desde lo que dice la ex embajadora, como han dicho otros instituciones, personalidades
norteamericanas, europeas, etcétera, esas imágenes del ejército y el humo ingresando a la asamblea, me parece a mí que han generado una reacción inesperada para muchos, pero que indica primero de que en este momento de las comunicaciones lo que sucede en el país está en vivo y en directo en el mundo, en el mismo tiempo, en el mismo momento, de tal manera que no se puede hacer una acción sin tener en cuenta las repercusiones, no solo nacionales, internacionales que vamos a tener, teniendo en cuenta la vulnerabilidad económico-social de nuestro país. Me refiero a que tenemos un endeudamiento del carajo, estamos con un crecimiento bajo para lo que se necesita. Por consiguiente, lo internacional es clave y es lo que hemos visto ahora. Creo que, me parece, como alguien escribe hoy en uno de los medios, este quizás es el primer gran error del presidente de la República. Creo que ahora lo podemos medir de esa manera. Porque la pregunta es, bueno, ¿qué ganó el presidente con esta acción? ¿Cuál es el resultado político? ¿Por qué no decirlo? Porque no encuentro, tal como dice el que escribe el artículo, no encuentro qué ganó. Pero sí parece que perdió varias cosas, inclusive opinión pública nacional, que es donde mejor evaluado estaba, pero también internacionalmente había construido una imagen, como él dice, cool, pero bueno, ahora con esto genera una reacción en 8 o 9 meses de gobierno, o sea que le faltan 4 años y compañía para gobernar. Esta situación, ¿cómo puede también colocarse en la parte relacionada con el interés del gobierno por resolver el problema de la violencia, pero por otro lado también a partidos que de alguna manera ahora se testifican que han tenido acercamiento con estos grupos y algunas negociaciones? Y no solo los partidos, y permanentemente los ciudadanos, las empresas dan dinero, y no los buceros dicen que le dan entre 19 y 20 millones anuales a las maras, pues. Y no las empresas transnacionales que distribuyen productos tienen y les dan dinero a las maras para poder que sus vehículos, sus camiones, sus distribuidores lleguen a las tiendas, pues. Es que hay que entender que es un fenómeno que ahí está, son una realidad. Yo no puedo concebir cómo es posible que funcione un municipio en acciones que quiera desarrollar un alcalde sin que tenga en cuenta en la realidad de la existencia allí de las maras en lugares. Yo insisto, hay una señora que trabaja de vez en cuando en cosas de computación conmigo, vive en una colonia que es Santa Lucía, y ahí ¿qué pasa? ¿Quién controla eso? Y me dicen, no, mira, nosotros nadie nos roba, tranquilo, como le pagamos a la mara. Es más, los problemas que se dan entre vecinos y dificultades los resuelve el jefe de la clica. Le vamos y le decimos, mire, fíjese que ahí el parqueo, o sea, resuelve cosas jurídicas, civiles. Entonces, estamos hablando de hoy, estamos hablando de hace 3 días. Entonces, perdóneme, estamos hablando de la Santa Lucía. Entonces, es una realidad. Había que meter preso a todas esas colonias de Santa Lucía por darle dinero a la mara y hablar con la mara. Meta a los presos también. Yo creo que el fenómeno debe de analizarse donde está claramente el delito. ¿Es delito hablar con las maras? ¿Es delito que alguien, una autoridad, pretenda tratar este tema directamente y buscarle rehabilitar a algunos de esos? No sé, debe de discutirse. Ahora bien, el entregar dinero de parte de una autoridad, me refiero al Estado, donde son los 3 órganos más los municipios y las instituciones autónomas, dar dinero, eso se convierte en un problema de delito por entregar dinero a cambio de, porque
Ese es el punto. ¿Dinero para qué? Para que me den votos, para que me permitan limpiar calles en un determinado municipio que están con vendedoras ambulantes, las voy a apartar para que quede limpio el municipio. A cambio de eso les doy dinero. Me parece que eso sí es totalmente condenable y que debe de ser manejado por el sistema judicial, y para eso es el rol del fiscal. Creo que eso es correcto y debe de hacerse. Ahora, el caso concreto que se planteó con el caso de Norman Quijano. No confía en la justicia, no confía en el fiscal le dice... Él tiene derecho a no confiar. Y el fiscal tiene derecho a decirle, pues mire, a mí no me interesa si usted confía o no. Yo tengo que cumplir con la ley, y eso me parece correcto. Ahora, en cualquiera, si me preguntaran mis zapatos, una acusación en la que yo estoy claro que soy inocente, donde tengo claros los argumentos y los elementos de la fiscalía no son sujetos para llevarme a mí a romper no solo mi situación jurídica, sino que mi prestigio. Hombre, yo lo que haría, está bien, vamos al antejuicio, vamos al juicio. Creo que lo que está pidiendo es lo que he entendido. Dice, mire, que la comisión me permita ir al antejuicio para pasar a hacer eso porque soy inocente. Yo creo que eso es una forma de ver las cosas. Me hubiera gustado que lo hicieran antes, no hasta ahora, pero bueno, el punto aquí está cómo se enfrenta esta situación de las maras con recursos que son indispensables en un plan, que lo que le están pidiendo ahora, entendí, en la Comisión de Hacienda para aprobar la negociación del préstamo, es que presenten el plan completo, porque no hay un texto, no hay un documento que muestre cuál es el plan eso. Y otros pues tendrán dudas, porque ¿y para qué quiero un barco si lo que estoy enfrentando es las maras? Si lo que estoy enfrentando es la extorsión, si lo que estoy enfrentando son los secuestros y los asesinatos, ¿me sirve de algo el barco? Creo que tienen razón los diputados de preguntarse y de explicarse cuál es la razón de eso. Un helicóptero puede tener sentido para el control aéreo de una acción delincuencial, pero entonces las preguntas creo que están allí, creo que es razonable que se debatan. Mira, yo he estado de diputado cuando el FMLN decidió no darle un solo préstamo al presidente en ese momento, Tony Saca. ¿Y qué hicieron? Hombre, se encontraron con que había un montón de plata de los trabajadores en el sistema de pensiones, le cayeron encima, y a partir de ahí ya no tuvo préstamo porque solo agarraba y pagaba 1.5 de interés por los millones que agarró, y mire cómo estamos. Como dejó así todo el Entonces, sistema. No es primera vez que suceden situaciones, y no es cierto que en este momento los partidos políticos que tienen 60 votos le hayan negado al gobierno préstamos. Es la primera vez que tienen esta dificultad, donde lo que están, insisto, en negociación. Si mañana votan, el presidente no tiene el dinero mañana. No es cierta la urgencia esa que se dice. Pero además, ¿por qué me estás diciendo que estás en crisis y al mismo tiempo me decís que es un éxito tu plan de seguridad? Es un poco incongruente. De las condiciones con las cuales o referencias se le está diciendo. Bueno, si estamos bien, entonces ¿por qué más dinero para eso, no? ¿A dónde va a llevarnos esta situación? Sobre todo porque ahora también el día de ayer se hablaba de que podría buscarse la interpelación de los funcionarios, retomando un poco el tema de lo que sucedió el 9 de febrero, ¿no? Mire, yo no sé dónde va a ir a parar, francamente, le digo, pero, y tampoco quiero yo echarle leña al fuego a todo este problema, pero una cosa que a mí sí me ha preocupado con este préstamo es otro problema constitucional. La Constitución establece cómo debe de ser la intervención de la Fuerza Armada en la seguridad interna del país. 168, numeral 12, que no se ha citado en absoluto,
pero ahí está, dice, la actuación de la Fuerza Armada se limitará al tiempo y a la medida de lo estrictamente necesario para el restablecimiento del orden y cesará tan pronto se haya logrado el objetivo. Ahí le establece claramente que el papel de la Fuerza Armada es un papel auxiliar, por un lado, y solo muy limitado. ¿Y qué es lo que nos dice el préstamo este? Que para la Fuerza Armada, ojo, en un préstamo para seguridad pública que no es de la Fuerza Armada, sino que es propio del Poder Ejecutivo internamente civil, pero que para eso un barco, un montón de camiones de pesados, un montón de vehículos para la Fuerza Armada. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ejecutivo está alimentando a la Fuerza Armada no para combatir a las maras, sino para que tengan más fuerza. Y concretamente a la Marina del país, cuyo ministro es miembro de la Marina. ¿Ya? O sea que en este sentido, cualquiera con un análisis de esto se puede decir, bueno, es constitucional que a la Fuerza Armada en un préstamo que es para otro objetivo se le esté dando ya una cantidad de cosas, de millones de dólares para cosas que son permanentes. Un barco no es para atender 1 año o 2 años, es para varios años. Ya. O sea, ahí hay un problema constitucional también que creo yo que debería de enfrentarse seriamente para ver si hasta qué punto esa distribución no es una distribución que atacaría el sentido de la constitución del país. Y eso es algo que creo que debemos de velar, especialmente ahora que hemos visto intentos de violación de la Constitución. Ahora, pese a esta nube gris, la situación parece que va tomando un curso diferente, ¿no? Sí. Digo, en el término de que ya va... las reflexiones habrá. No estoy seguro, Neto, porque hace un par de días, o ayer o antier, el presidente incorporó a 1.500 soldados de la Fuerza Armada nuevos y los incorpora al plan de seguridad, por un lado. Pero segundo, hace un evento frente al Palacio Nacional con las tropas colocadas de una manera propia del ejército, y el discurso del presidente vuelve a ser otra vez incendiario contra la Asamblea, los diputados, los partidos, en frente a estos nuevos soldados, y se les dice que ellos van a dar la vida, pero que por culpa de la Asamblea no van a tener todo el apoyo que necesitan. Está hablando de la Fuerza Armada, no está hablando de PNC. ¿Contribuye eso a lo que estamos hablando? ¿No es reiterativo de la misma conducta de la que hemos estado señalando? Creo que eso es observable. Uno puede pensar que hay una línea de trabajo del Ejecutivo en cuanto a la relación con la institución armada, que viene desde aquella juramentación cuando el presidente en la práctica dice que la Fuerza Armada es leal o juramenta no hacia la República ni hacia la Constitución, sino para él un 15 de septiembre pintado de esa manera. Y bueno, entonces, y la acción del 9 más la acción de antier hace que las preguntas sean, bueno, ¿cuál es entonces esa relación que el rol que se le está planteando a la institución armada? Y creo que esas son las cosas que también se estarán viendo desde el exterior. Ok. El tiempo se me fue, quiero agradecerles el que me hayan permitido. Era necesario también conocer la opinión de ustedes y agregarla al análisis que hemos estado tratando en los últimos días a raíz de esta situación. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias, don Ernesto, y muchas gracias a todas las personas que nos han visto y escuchado esta mañana. Gracias también, Jorge, por acompañarnos. Gracias, Neto, gracias. Mañana debate político semanal, no se lo pierda, 6:30 de la mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Diálogo con Ernesto López.